Pero algo de lo que nos vamos a ocupar también hoy es sobre los riesgos, porque en realidad esta es una de las cosas que trajo más foco a nosotros en los últimos años. No se habló de la robótica, no se ha hablado de muchos estudios que hacen a nivel mundial con haciendo pruebas con personas que han perdido sus brazos, sus piernas y que están haciendo pruebas que dicen sentir mientras están haciendo uso de ciertas tecnologías de inteligencia artificial. Eso no es lo que causó sensación en el mundo. Lo que causó sensación es lo que vemos en la pantalla, que es ChatGPT. Este, este es un sistema de procesamiento de lenguaje que, aunque existen decenas más, ha sido el más popular y al ser el más popular tiene más datos y al tener más datos es más entrenado y por lo tanto se vuelve más preciso. Pero es probable que a los otros ni siquiera los conozcamos. En todo caso, yo, Disclosure, yo misma lo uso para mis publicaciones en redes, cuando no tengo personal de marketing que me abastezca, así que no es una crítica por la herramienta en sí, sino porque hay mucha controversia alrededor de todo lo que pasa y cómo ha logrado meterse en la mente de la gente como una innovación, aunque haya muchas otras. Y esto en realidad ha traído mucha atención, no necesariamente por las causas correctas. Entonces, una vez que se lanza ChatGPT el año anterior, hace un poco más de un año, un poco de celebridades de la industria tecnológica, académicos, decenas de personas salen a advertir de un riesgo de extinción por la inteligencia artificial a la humanidad. No cualquier persona, no era cualquiera el que salió a decir esto. Entre los firmantes se encontraban desde Geoffrey Hinton, padrino de la inteligencia artificial, uno de los más importantes desarrolladores de los 80. El propio Elon Musk, que no es de sorprenderse porque, bueno, él hace su marketing de esa forma, fundador de OpenAI, Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple. Entonces, te empiezas a preguntar qué está pasando, por qué nos hacen esta advertencia y a la vez no cesan sus operaciones, qué es lo que no nos están diciendo, solo nos dicen hagamos una pausa, pero en la práctica no la hacen. Semanas después, uno de los fundadores de OpenAI, otro de los fundadores además de Elon, Sam Altman, testifica ante el Senado de Estados Unidos lanzando advertencias sobre las consecuencias inminentes que esta tecnología traerá, instando al gobierno a que, pese a que él era uno de los fundadores, hagan algo porque esto es extremadamente riesgoso y está en manos del gobierno. En 2023 también en octubre es la OMS quien emite, luego de varios comunicados que ha emitido, pero no una guía, un estándar, sino una especie de advertencia sobre, pese a que la inteligencia artificial es prometedora, también presenta retos importantes. Recopilación de datos no ética, amenazas a la ciberseguridad, perdón, aumento de sesgos y desinformación, entre otras cosas. Entonces, luego de ver los beneficios de trabajar con inteligencia artificial, el ahorro de tiempo, la facilidad de procesamiento de información, es evidente preguntarnos por qué es tan peligrosa la inteligencia artificial, por qué sigue operando, qué son esos riesgos, por qué no nos los explican de una forma más detallada. ¿Qué podemos hacer nosotros para gestionar esos riesgos? ¿Cómo medimos esos riesgos? Y para eso vamos a tener que entender un poquito la historia de la inteligencia artificial. No los voy a aburrir tanto, así que ténganme un poquito de paciencia que vamos a llegar a buen puerto. La idea de que las máquinas piensen, de que haya una inteligencia artificial, nace siglos atrás, en el año 1300. Pero vamos a empezar con el primer algoritmo que una matemática, filósofa, escribió, una señora francesa, fue quien empezó con la creación de lo que se reconoce como el primer algoritmo. Entendamos que estamos hablando de una época que se está pasando de economías de agricultura, urbes comerciales, ¿sabes?, a industria y mecanización. Entonces ya empieza a pensarse en la idea de lo mecanizado, de lo ágil, de las máquinas, de la industria. Ya para finales de los 1800, un médico español, Santiago Ramón y Cajal, es quien logra, permítanme, hacer a mano unos dibujitos de la doctrina, mejor dicho, de la estructura de la neurona. Descubre una posible estructura que podía tener la neurona.
Es un hito en realidad dentro de la ciencia en general y no se imaginaba, me imagino él tampoco, que iba a ser un hito dentro de la tecnología. Lo describe como una red ininterrumpida de información a las redes neuronales. Ya en los años 1800 termina estos años con construcciones de máquinas para resolver problemas en varios países europeos. De esas no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que el primer uso de la palabra robot para describir a personas artificiales se hace en 1921 y con ella nos quedamos. 1936 sabemos que ya empezó eh, Turing a hacerse tantas preguntas tan importantes y a trabajar en sus cálculos. Decía que el primer modelo matemático de la neurona se desarrolla por McCulloch y Pitts y nace de la idea de la red neuronal que describió Ramón y Cajal a finales del siglo pasado, y ellos lo crean pensando en una máquina. Aún no la construyen, la calculan. En los 50, 60 es en donde se empieza a acelerar un poco esto y ocurren varias cosas, pero aquí hay que aclarar algo, nunca ha sido una ciencia pura, si bien la medicina, ninguna ciencia aplicada es pura en realidad, pero todos los logros que de aquí en adelante vamos a ver se apoyan siempre no solo de informáticos, gente experta en computadores, en programación, sino estamos hablando de matemáticos, lógicos, neurólogos, psicología cognitiva, economía, políticos, varias ramas de la ingeniería. Todo esto fue dando fruto después de los 50 y los 60. Se describe el primer programa de inteligencia artificial, nace el término inteligencia artificial como tal el mismo año, se crea el perceptrón, que es una función matemática que ahora es importante, no la comprendemos muy bien, pero es importante para los cálculos que se hacen dentro de la neurona en una red neuronal. Nace el primer chatbot, Elisa. Curiosamente, a Elisa le hacen pasar como un psicoterapeuta. Me parece interesante que al primer chatbot que tenemos le pongamos como psicoterapeuta. Se resuelven algunos problemas matemáticos que son importantes que se hayan resuelto para que hoy los cálculos que se pueden hacer funcionen y funcione la inteligencia artificial como funciona hoy. Y nace ARPANET, es uno de los casos más importantes, es el ancestro del Internet. ¿Sí? Todavía no tiene las características que tendría después, pero están sentándose bases. Van habiendo más descubrimientos. Hay un invierno en los 70 en donde no hay mucho avance en teoría, pero los cálculos y todo ese avance está ahí. Y durante ese tiempo es en donde empiezan a crearse software y hardware como de empresas tan importantes como IBM, Apple, Microsoft. Es ahí en donde ellos van sentando las bases. La década de los 80 ya inicia y en Japón hay avances. Tema del neocognitrón, una red neuronal multicapa es lo que habíamos visto ahora. Ellos ya lo hacen multicapa. Eh, y ante el boom, esta parte es muy importante para todo el desarrollo que tendría después de inteligencia artificial. Ante el boom del software de las empresas multimillonarias y que copaban el mercado, nace la idea del software libre. Software de código fuente que puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier finalidad. Esa es la base hoy de la inteligencia artificial porque el desarrollo de un montón de gente alrededor del mundo ha hecho que se llegue a donde está la inteligencia artificial hoy. Un primer programa que aprende a pronunciar inglés escrito, interesante, esto ya se estaba intentando en los 80s. En 1986 se crea la primera estructura de la red neuronal artificial. Y Geoffrey Hinton, este señor que en 2023 del año anterior firmó para que por favor paren la inteligencia artificial, es uno de los creadores del algoritmo de retropropagación que es tan importante para el aprendizaje de esas redes neuronales que ya se estaban creando. Ahora viene un nuevo invierno de la IA, pero primero se anuncia la World Wide Web. Y lo que yo veo aquí es, se llegó a muchos avances a nivel de codificación, a nivel de cálculos, pero faltaba algo. Ese algo ya nació, pero faltaba que llegue a todo mundo para obtener esa data que hacía falta. Entonces van pasando los años, empieza a haber más data. La tecnología no llega todavía de forma masiva a los hogares de la gente, pero ya se empieza a ver los frutos de los desarrollos y los avances que seguían. Esas empresas seguían trabajando, aunque no hayan sacado ningún avance al público. Salen en 97 con Deep Blue, esa maquinita que le ganó
a Gary Kasparov, en su momento un hito de que una máquina logre vencer a un ruso primero, con, en uno de los juegos más difíciles, ¿no? Y ya estamos viendo los resultados. Aquí se empieza a acelerar nuevamente. Nace Google, es decir, ya había suficientes hogares, ya había suficientes lugares con Internet para que exista un lugar en donde querer buscar cosas. La gente ya sabía que podía encontrar ahí de todo. Nace Google. Un año después nace Facebook. Y aquí empiezan el tema de los algoritmos, optimización de búsquedas, y se empieza a poner interesante el asunto porque empieza Facebook con sus operaciones y empiezan a lanzar unos temas más complejos que para nosotros no eran conocidos. Nosotros estábamos emocionados etiquetándonos en fotos, nosotros estábamos emocionados. Yo recuerdo que me preguntaba, ¿este eres tú? Y yo decía, sí, esta soy yo, qué chévere, me reconoce, me reconoce, me reconoce, y me etiquetaba yo misma. Y era chévere que tus amigos te etiqueten, mira, estás en esta foto, esta pareces tú, pero no eres. Y lo que estábamos haciendo era entrenando a Imaginet. eh, entonces, lo que estábamos haciendo era ayudando a que estas empresas entrenen a a sus redes neuronales. Bueno, ellos ya tienen ya sus algoritmos en donde empiezan a mostrarnos con base en esos algoritmos lo que aparentemente nosotros necesitamos. Y nos hemos acostumbrado en realidad a eso. Estamos acostumbrados a estar en redes sociales, en espacios en donde nos muestran lo que queremos ver, lo que nos gusta ver. Es una buena forma de vender. Y ellos lo van perfeccionando con el tiempo y el tema social de estar conectados nos capturó. Hay un tema importantísimo aquí que es Imaginet, que es un tema abierto de imágenes en donde la gente alimentaba de imágenes y este sistema se iba alimentando con la información que le daban y se lo iba entrenando. Pero este, en teoría, era un sistema libre, ¿no? Para reconocimiento visual. Va avanzando. Aquí ya tenemos Internet prácticamente en todas las casas. En 2012 ya se alcanza visión sobrehumana. Primera vez que una red neuronal tiene un rendimiento sobrehumano en reconocimiento de imágenes. Si no me equivoco, no lo incluí aquí, pero en 2012 lo primero que hizo una máquina es reconocer en un video de YouTube un gatito. Eso fue lo primero que reconoció una máquina, un gatito en un video. Pero para que eso pase necesitaron alrededor de 1.600 computadoras conectadas para reconocerle a ese gatito. Entonces, quisiera que dimensionemos lo que implica todos estos desarrollos en cuestión de trabajo de un montón de gente programando, haciendo, corrigiendo, etiquetando datos, la cantidad de plata que se metió, aunque todavía no nos vendían nada, pero toda la plata que se metió para que esto salga. Empiezan ya a confrontarse redes neuronales, o sea, ya empiezan a entrenarlas una contra la otra. Y por acá yo creo que es uno de los temas más importantes que ha favorecido la popularización y la llegada a los hogares de todos de la inteligencia artificial y es algo que tal vez la mayoría no comprendemos, pero que son los lenguajes, mejor dicho, las librerías de código que lo saca Google y que lo saca Facebook. Es decir, eso que se consiguió en los 80s, de que tú puedas programar y modificar programas que encuentres, perdón, para los que son informáticos estoy usando términos que son absurdos, pero es una forma de decirlo. Tú puedes construir con esta librería de código órdenes, acciones, funciones, puedes hacer de todo con estos lenguajes, con estas librerías de código abierto, pero los inventaron ellos, no son tuyos, los inventaron ellos. Es decir, estás alimentando algo que tiene un fin comercial. Es interesante esto porque lo que se crea como una idea de algo libre termina teniendo un valor comercial aún más enorme, ¿sí? Lo hacen a la par Facebook y Google Brain. 2016 nace TikTok. Y bueno, China anuncia en su plan quincenal en su plan quinquenal, perdón, que se esforzarán por convertirse en líderes de la inteligencia artificial para 2030. Y esto es un tema que es importante que lo tomen en cuenta. Ellos tienen un plan desde, me parece que 1970, donde ellos sí, en 1970 ellos planifican volverse para 2030 una potencia en esto. Quiero que por favor se imaginen lo que significan
60 años para un país, cuántos gobernantes han pasado por ahí, cuántas cosas han pasado, pero la visión queda firme. Para 2030 voy a ser el líder. Yo creo que nos quedemos con esto porque más adelante vamos a ver el contraste con una situación más propia, más nuestra. Y bueno, hay más avances, se empiezan ya a lanzar los primeros sistemas de representación de lenguaje, similar al ChatGPT, pero BERT, ya aparece ChatGPT 3, y para 2023 nos sorprende Geoffrey Hinton con que, pues, chévere lo que cree, pero esto está peligroso. Y él, de hecho, es ahorita, ustedes pueden encontrar entrevistas de él, es un abogado. Él va por entrevistas, viaja para advertir a la gente sobre los peligros de la inteligencia artificial. Y bueno, el mismo año que Elon Musk firmaba que tengamos cuidado y que le paremos a la inteligencia artificial, ese mismo año lanza Neuralink y empieza a reclutar pacientes. Es un poco contradictorio. Y es aquí donde me voy a quedar, porque esta es una de las cosas que más ha capturado la idea de la gente de que es el estado del arte de la inteligencia artificial. Eh, Me di el trabajo de descargarme el brochure de este estudio Prime. Este estudio lo que hace es que a pacientes con cuadriplegia eh, los van a estudiar por 6 años con el objetivo de determinar la seguridad y eficacia de este dispositivo que está aquí. Y, y todo bien hasta ahí, pues es un estudio, es un ensayo clínico, es muy válido y para una población con mucha necesidad. Pero también tras eso, nos enteramos de un montón de hallazgos de FDA, de expertos en investigación clínica alrededor del mundo, eh, y sobre todo las declaraciones públicas del vocero de esta empresa que es Elon Musk, que habla de que su dispositivo ha demostrado efectividad. O sea, él ya lo afirma. Tienen apenas un paciente, un sujeto, y él ya estaba afirmando en un estudio que estaba pensado para 6 años, él ya está afirmando que su estudio demuestra efectividad y que es seguro. ¿Ok? Y podríamos seguir enumerando malas prácticas desde el punto de vista bioética y de los estándares de investigación, pero además de que es un tema mediático, es el estilo de este líder y por eso tiene tantos seguidores, por si acaso no soy enemiga de él, ni lo quiero, ni no lo quiero, simplemente he analizado mucho de lo que él trae eh, al público y yo creo que lo peligroso es que estas ideas un poco controvertidas sean los que la gente tiene en su imaginario que es cómo funciona un ensayo clínico. Y y por eso me di a la tareita de entrar a PubMed, que es esta red en donde está este buscador en donde encontramos estudios clínicos de todo el mundo para ver qué hay sobre inteligencia artificial en salud. Y pues para marzo que realicé la búsqueda preparándome para esta presentación, salían como 250.000 de resultados, así, a grosso modo. Afinando un poquito la búsqueda a neurotecnología, 2.400 resultados. Y por curiosidad, busqué en algún caso en el que sea en español y encontré apenas un estudio en tema de neurotecnología con inteligencia artificial. Y me resultó interesante. Les invito a buscarlo, a revisarlo, porque realmente es una demostración de las buenas prácticas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Lo primero que concluyen los investigadores es sobre la seguridad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por encima de cualquier cosa está la seguridad del paciente? El paciente es la prioridad. Pese a que estamos viendo que se trata de un dispositivo externo, no es invasivo, pero lo primero de lo que se habla es tolerancia a dolor, fatiga, comodidad, ausencia de efectos no deseados. Después empezamos a hablar de variables de eficacia, limitaciones muestrales que impiden hacer aseveraciones contundentes. A ver, analicemos, aquí había 8 pacientes y en ninguno hubo ningún efecto. Pero la presentación del estudio es tan responsable que aunque a nosotros se nos puede ocurrir decir, no, el estudio, o sea, el dispositivo funciona, lo estoy viendo, no hay efectos adversos, ellos no pueden afirmarlo. Ellos lo que hacen es decir, esto es una base para la realización de futuros ensayos clínicos sobre esta terapia.
que avalen su posible eficacia clínica. Porque es de esta forma en la que se manejan las publicaciones y la notificación de qué es lo que ocurre con la data clínica. Esta es la forma responsable. Pero volviendo al caso que estábamos analizando de Neuralink, hay un montón de cosas para asustarse, que viola directrices éticas, falta de transparencia. Los expertos en neurotecnología, estaba leyendo algunos en Europa, hablaban de que se está retrasando todo el campo de la neurotecnología por este tipo de ensayos, por la forma en que se lo está manejando. Además de que no se ha publicado absolutamente nada, no puedes encontrarle el estudio Prime en ningún sitio de publicación de ensayos, pese a que no es obligatorio, es una muestra de que no hay deseo de ser transparentes. Eh, Hablamos desde lo más básico, de eficiencias en manejo de registros, controles de calidad, experimentos realizados en animales en condiciones deplorables, se habla de maltrato, tortura. Y lo que nos explican es simplemente la álgida competencia que hay, porque en realidad estamos hablando de empresas billonarias que han invertido millones de dólares durante décadas en desarrollo y creación de maquinaria que no dio dinero por muchísimo tiempo, solo para que ahora nosotros tengamos acceso a estas funcionalidades. Y no es que se trata solamente de lo que se invirtió en el equipo, en la infraestructura y el personal que lo trabajó y toda la tecnología, sino son movimientos multimillonarios entre estas empresas, interesantes como una novela, a ver quién le vendió qué a quién, cómo compraron una startup, ahora te la vendo a ti, pero es que se pasó el principal de acá, se lo pasa para allá. Es todo un movimiento estratégico que ellos hacen para mantener el control de dónde va a estar un mayor mercado y una mayor capacidad de generar un interés en el público. ¿Por qué? Porque ese interés público es lo que genera atracción hacia esas herramientas para que se entrenen esas redes neuronales. Mientras más gente ingresa sus datos y mientras más gente lo hace, se entrenan. O sea, se hacen más precisos, sí, pero en realidad es algo que nosotros le estamos dando gratis o a veces pagando también para que el beneficio no sea tanto para mí, sino para lo que a futuro va a significar. Además, estas empresas no hacen solo eso, dan asesoría a países consumidores como nosotros. He visto varias conferencias en YouTube en donde se está hablando de inteligencia artificial por entidades gubernamentales, no solo de Ecuador, sino de otros países, incluso reuniones de entidades gubernamentales donde pensé que iban a hablar de las directrices que ellos iban a poner y luego sale por ahí un representante de Amazon o de Google a hablarnos de lo chévere que es lo que ellos están creando en inteligencia artificial. Entonces no es una posición de país, no es una posición de región, es una posición de una empresa en ese país. Esas son las directrices que estamos teniendo y es evidente por todo lo que representan los intereses de estas empresas billonarias. Y las ventas de aplicaciones. Yo creo que aquí, esta es la parte que tal vez no dimensionamos. No todo está solamente a nuestro beneficio. No vamos a entrar en ese tema, pero drones, robots, sistemas de localización y mucho más, ahorita está en uso en mercado armamentístico. Y por favor, revisemos un poquito la historia en donde más se ha desarrollado la tecnología, donde más aparecieron innovaciones que hasta hoy usamos, es justamente en época de guerra. Ahí no se escatima en recursos. ¿Y por qué también no hay una regulación como tal o una posición como tal de entidades supranacionales? Es porque hay mucho interés de gobiernos muy poderosos. Y por favor, esto no es un discurso nacionalista ni nada por el estilo. En realidad, eh, los proyectos políticos implican tenerle a este tipo de tecnologías como estrategia y China lo tiene muy clarito. Ellos no lo ocultan. Ellos dicen para 2030 vamos a ser la potencia en inteligencia artificial o en tecnología. Ellos lo dijeron y claramente ellos están camino, de acuerdo a algunos índices que veremos después. Y por eso que es importante que ellos puedan generar, sean los líderes de generar la regulación, porque eso va a marcar las reglas del juego, de cómo se debe hacer la investigación, quién puede hacerla, dónde puede hacerla. Y eso genera la ventaja geopolítica a largo plazo, que es de lo que estamos hablando. En la academia también hay un interés, el tema de las publicaciones, el tema de reputación de los investigadores a través de publicaciones es algo que, si ustedes investigan un poquito de esto, van a encontrarse con que hay gente que paga, que
que se ha inventado datos, que se ha inventado investigaciones completas, porque el tema de publicación es muy poderoso, es más importante que la plata en algunos niveles académicos. Entonces, llegar a tener la reputación de ser el más publicado es muy importante. Pero no solo eso, no nos vayamos solo por el tema de publicaciones, sino que en realidad es en la academia, en donde está el semillero de la innovación. Ahí están las mentes que luego van a crear no solo los desarrollos tecnológicos como tal, sino los debates éticos, las bases técnicas para la regulación, porque son los que entienden, los que las están estudiando y los que luego van a generar las bases para la regulación, el control y la vigilancia de esas tecnologías. Y por supuesto, todos sabemos de los casos más notables de que aquellos que entraron a la universidad y salieron, algunos sí la terminaron, pero crean startups de miles de millones de dólares que se vuelven millonarios, otros no tanto, pero es un tema de gran interés en el nivel académico también. Y nosotros, los usuarios, también tenemos intereses y yo me preguntaba por qué nosotros tenemos tanto interés en que le vaya bien a una marca o no. Pero a mí me gusta el ejemplo del iPhone porque en realidad es una marca que ha logrado ser tan potente en la población que quienes lo quieren es como una parte de su vida. Hay personas que cuando responden un correo, no sé si sean ustedes, no es una crítica, es algo que me llama la atención nada más. Hay personas que no te firman con su nombre. La firma de sus correos es enviado desde mi iPhone. Es una marca personal, es un estilo, es exclusividad, demuestra poder adquisitivo, imagen personal, lo usan las celebridades, está en las películas. Entonces todo eso viene al imaginario y nos asocia con que el usar una tecnología nos hace parte de un mundo aspiracional. Y se crea una pertenencia a un estilo de vida, a un grupo de personas que son parte, ¿no? De ese estilo de vida. Hay personas que ven a Elon Musk como alguien admirable. Elon Musk ofreció llevarnos al espacio. ¿Quién te ha ofrecido eso? O sea, realmente para algunos es como descabellado, pero para otros es en realidad una persona que rompe las barreras de la realidad que puede ser un poco molesta y que termina siendo más atractiva para creerle a este personaje que rompe las reglas, que se va al espacio, que saca un carro maravilloso, que ahora pone cosas en el cerebro que no sabemos lo que son, pero que lo está logrando y se compró Twitter y ahora dice lo que quiere. Entonces, imagínense, es algo aspiracional, entonces tengo que tenerlo, tengo que comprar. Los seres humanos buscamos pertenecer a través de la tecnología. Y finalmente, también hay los desarrollos independientes de los usuarios. Somos usuarios finales, pero a la final también estamos creando. Hay quienes lo hacen a través de creación de algoritmos, creación de entrenamiento de redes, usando librerías provistas por estas empresas. Han creado aplicaciones maravillosas que luego las están comercializando. Entonces, es un interés de los usuarios también ponerse de un lado o del otro en esta especie de guerra que se está jugando. Pero volviendo un poquito más al tema de la salud, esto lo pongo aquí simplemente como para aclaración de que esto no es de pronto un discurso chauvinista, de que estoy siendo un poquito dándole duro al tema de las potencias y del uso que hacen de la tecnología y cómo la investigan y cómo la gestionan, porque la propia OMS lo dice. Es importante tener en cuenta los intereses de pacientes y las comunidades, porque los intereses comerciales de empresas tecnológicas o de gobiernos no son el principio que nos debería regir. Hay que tomar en cuenta poblaciones de entornos de ingreso bajo o mediano. No todos podemos acceder a ese futuro maravilloso de irnos a Marte o de ponernos un dispositivo en cerebral para recobrar la movilidad. Qué maravilloso sería. Hay diversidad de entornos socioeconómicos y de atención a la salud, y en nuestro país podríamos enumerar muchas situaciones a ese respecto. Además, no todos tenemos las aptitudes digitales y el acceso a todos esos recursos que se necesitan solamente para poder estar conectado todo el día haciendo uso de esas tecnologías. Entonces, nos instan a manejar principios éticos en los gobiernos, proveedores, diseñadores, y los insta a trabajar conjuntamente, teniendo como principio las preocupaciones éticas y de derechos humanos en cada etapa. ¿Ok?
Y eso nos trae a los riesgos del uso de la IA en la salud. Y podemos ir analizándolos uno a uno y nos podría llevar horas, pero vamos a decir que se trata de sesgos en los algoritmos, porque finalmente fueron creados por humanos que tal vez tienen sesgos que los transmiten a esos algoritmos. La privacidad y seguridad de los datos manejados en ese nivel, en ese volumen. Y que también puede ser pie para error en diagnósticos, que quién lo va a detectar cuando no tenemos la capacidad de auditarle a esa tecnología que es mucho más rápida, más potente que nosotros. Transparencia y explicabilidad. Y miren, nos dice la OMS, a menudo son cajas negras, o sea, no entendemos lo que hay adentro, no sabemos. Incluso los expertos de aquí que sepan de inteligencia artificial tal vez no entiendan cómo mismo estuvo eso codificado, programado, y dificulta la comprensión para tomar decisiones y reduce confianza en sus recomendaciones. El desplazamiento de profesionales, que es un miedo que siempre que llega una nueva tecnología, pues hay ese miedo en la población, pero este es un miedo aún más grande porque se ve, por ejemplo, yo les mostraba cómo ahora no contrato a alguien para que escriba mis claims para publicarlos en redes, porque yo no sé de marketing. Pues yo lo hago y me lo escribe el GPT ahí rapidito. Entonces, ese miedo de que eso les pase también a personas tan esenciales como los profesionales de la salud, es un miedo válido, totalmente válido. Y la regulación, porque digamos lo que digamos, no hay normativas claras sobre el uso de la IA. De la IA no existen. No existen responsabilidades, no hay a quien asignarle responsabilidad sobre errores o mal funcionamiento de la tecnología. Porque cuando está funcionando bien o cuando está funcionando mal, no lo sabemos. Y bueno, la erosión de los derechos humanos, la ausencia de regulación, y vamos a seguir insistiendo en el tema de la ausencia de regulación, porque cuando no hay regulación, hay la posibilidad de violar derechos humanos, como vigilancia masiva y el uso indebido de la IA para control social. Y esto no es ser alarmista. Ha habido ya casos en donde la sociedad civil en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ha tomado acción. Acciones civiles se han presentado ante el Senado diciendo, hey, mira, esto no tiene que ver con salud, pero tal vez sí. Eh, Se tuvo que modificar uno de los sistemas de reconocimiento facial de Google porque hicieron unas pruebas y no reconocía los rostros de afroamericanos como rostros humanos. No sé si me estoy explicando. Entonces, imagínate todo el sesgo que puedes tú meterle a una máquina. Sí, la máquina tiene información de todo el mundo, pero alguien se le está dando y alguien está etiquetando esos datos, que es hasta donde yo entiendo lo que ocurre con el entrenamiento de esas redes. Nosotros proporcionamos información y de la forma en la que fue entrenada va reaccionando y se va alimentando de lo que nosotros le damos. Y la pregunta que voy a dejar al aire, porque realmente yo he buscado información sobre qué nivel de manejo de bioética hay en las carreras con tecnología, y por si acaso no es una crítica, realmente es un desconocimiento mío, porque sé que la bioética es una carrera tan específica que no en todas las ciencias de la salud se le estudia. De hecho, es una especialización, uno hay que buscar esa información, querer educarse en bioética para hacerlo, ¿ya? Pero la gente que trabaja en tecnología, que está detrás de todo esto, ¿qué formación tiene en bioética? Entonces, casos como estos hay muchísimos, pero no alcanza una presentación para poder exponerlo todo. Y bueno, por supuesto que los riesgos de no regular la inteligencia artificial están claritos, lo que acabamos de decir. Económicos, impacto en la salud y seguridad, pérdida de confianza pública, privacidad y seguridad de los datos, desigualdad y discriminación. Es simplemente ampliar una brecha que a mucha gente no le gusta que se hable de estos temas porque suena, voy a decirlo en palabras que no están bien dichas, pero le suena de izquierdoso, le suena comunista, le suena chauvinista. Pero tenemos que aceptar, tal vez en otras realidades, en una Europa, es diferente la aplicación de este tipo de tecnologías y de socialización de este tipo de tecnologías. Pero estamos en países en donde las brechas son muy altas todavía en cuestión de atención a la salud. Y muchas de las cosas chéveres que vemos de aplicaciones de la inteligencia artificial, operaciones con robots súper automáticos, súper avanzados, reconocimiento
de patrones en imágenes para detectar eh, anomalías en nuestros exámenes. Todo eso tal vez es posible en donde puedes pagar, en donde se le puede pagar, lo cual está bien. Pero mientras tanto hay un sector de la población que no puede acceder a citas con una frecuencia necesaria para tener calidad de vida mientras sostiene una enfermedad crónica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una brecha que este tipo de situaciones va ampliando, va marcando aún más. Y es importante analizarlo y es importante entender ahí la regulación de la IA como un punto clave. Hola, soy María Paulina Méndez de Registra Calidad y quiero invitarte a que seas parte de nuestro exclusivo programa de formación de líderes en gestión integral de sitios de ensayos clínicos. Desarrollarás las habilidades para realizar los trámites de aprobación, manejar el producto de investigación y gestionar adecuadamente eventos adversos y desviaciones. Al finalizar nuestro programa, serás capaz de garantizar el cumplimiento normativo, la integridad de los datos y la seguridad de los participantes en cualquier sitio de ensayos clínicos. Inscríbete hoy y lidera la innovación en salud en el Ecuador.